hemos estado viendo la epístola a los Efesios. Y en la cárcel el apóstol Pablo escribió una de las epístolas que se cree que es la obra suprema del apóstol Pablo. Para hacer una recapitulación de lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores, el apóstol Pablo nos empieza a decir desde los primeros versículos algunas de las cosas que quiere que podamos notar. En primer lugar, la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, ¿de acuerdo? Esa palabra no está en las Escrituras, pero está implícita, y ahora lo vamos a ver porque es que podemos decir que nuestro Dios es trino, amén. Dice en Efesios, algunas de las cosas que hizo, esta es la obra del Padre. Nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. No voy a redundar mucho porque esto ya lo hemos mencionado, es decir, antes de que fuese hecha la tierra, el cielo, etcétera, Dios ya tenía su plan eterno, y en su plan eterno estábamos tú y yo, y dice que nos escogió en Él, es decir, ya estaba considerando la obra redentora de Jesucristo para hacer todo esto posible, amén. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Esto es algo que muchos pasamos por alto. Pensamos que nos escogió y ya nos sentimos como para hacer alarde, ¿verdad? Como si hubiésemos hecho algún mérito. Y no teníamos ningún mérito para que Él pensase en nosotros. Sin embargo, Él pensó en nosotros, Él tenía un plan para nosotros y nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y para los que no han estado aquí, volvemos a repetir, esto de la predestinación no es que, como algunos universalistas piensan, que todos nos vamos a salvar al fin y al cabo, o como dicen, hay muchos caminos que llevan a Roma. No, solo hay un camino, y Jesucristo nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie más. De tantos filósofos, de tantas religiones, ninguno ha dicho estas tres verdades: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero no se quedó allí, siguió diciendo, nadie, subraya en ese absoluto bíblico que solo la palabra de Dios tiene la potestad de dar. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque yo soy el camino. No es que haya 1000 caminos que llevan a Roma, no, a Roma igual sí, pero a Cristo y al reino de los cielos no, solo Cristo, amén. Así que nos predestinó, es decir, a la humanidad entera, sí. Ese es el plano genuino de Dios. Él quería, como dice en la epístola de Pedro, Él no quiere que ningún hombre se pierda. Eso que dicen, ¿cómo si Dios es bueno y manda a algunos al infierno? No, Él no manda, Él nos da las opciones. Este es el camino que te lleva a la salvación, este es el que te lleva a la perdición. Tú eliges, porque Él no quiere robots, Él quiere, y nos ha dado libre albedrío, es decir, libertad de elección. Esa es la gracia de Dios, no lo podemos comprender, es el plan de Dios. Nos bendijo, dice, con algunas bendiciones, nos bendijo con toda bendición espiritual, es decir, en el Espíritu Santo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Por eso me encanta ahora cuando reflexiona en el Padre Nuestro, cuando dice, vénganos tu reino. ¿Por qué vamos a decir vénganos tu reino? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en él. Porque ya están sus bendiciones allá, Él ya las tiene allá. Tú y yo solamente tenemos que pedirle que las desate, que las haga caer, que las haga prácticas, amén. Vénganos tu reino, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y nos dio en abundancia toda sabiduría y entendimiento espiritual. ¿No es algo tremendo esto? Pero esta sabiduría no es terrenal, sino celestial. No es del mundo, no es común y corriente, es mucho más allá de la sabiduría que nosotros podemos mencionar. Todo este paquete, por decirlo así, de la epístola de los Efesios, era como una gran cadena de eslabones continuos, como una cadena de oro. Y solo en esto, que tiene que ver con la obra del Padre Celestial, podemos ver cuántas cosas nos está hablando de lo que Él ha hecho antes de que nosotros hubiésemos nacido. Pero no se queda ahí, también vemos que la epístola nos habla de lo que ha hecho Jesucristo. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, es decir, que en Cristo
Todos podíamos tener la salvación. Por eso es que cesaron los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero eso los del Antiguo Testamento no lo entendían. Tú y yo hoy sí somos capaces de entenderlo, porque tenemos ya toda la revelación completa. Ahora ya no tenemos ninguna excusa para decir, no entiendo. Ahora sí podemos entender. Nos hizo entender el misterio de su voluntad. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, es decir, el pecado hizo una división entre Dios y los hombres, pero una vez que Jesucristo murió y resucitó, esa división, esa separación se abolió, se eliminó. Ahora estamos cercanos al Padre, ahora podemos decir en Cristo, Abba, Padre, papito, ¿verdad? Pero solo los que han reconocido el sacrificio de Jesucristo. Dice, de los dos pueblos hizo uno, es decir, antes todas las promesas eran para el pueblo de Israel, pero cuando vino Cristo ya hizo de los dos pueblos uno. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer, etcétera. Ya somos hechos uno en Cristo, amén. En Cristo tenemos la redención y perdón de nuestros pecados, es decir, el Señor Jesucristo pagó por toda nuestra maldad. No hay otra manera. No hay otra manera en que nosotros podamos ser salvos. Él es nuestra paz. Jesucristo mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Él es nuestra paz. ¿Se dan cuenta, amados? Esto es una garantía de que tú y yo hoy, en medio de tanta tribulación, en medio de un mundo tan turbulento, tú puedes experimentar la paz si tú te rindes a Jesucristo. Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El Espíritu Santo es el que nos da esa entrada. Él dice también, ¿cómo vamos a orar si no nos ayuda el Espíritu Santo? Él es el que intercede también por nosotros. Somos miembros de la familia de Dios sin conocernos, aquí de diferentes países, de diferentes idiomas, de diferentes culturas, de diferentes estratos sociales. Somos una familia en Cristo. También dice que en Cristo tenemos el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de partir? ¿Qué les dijo a sus discípulos? Yo me voy, no los voy a dejar solos. Me voy, pero les dejo un consolador. Y Él os va a enseñar y les va a recordar lo que yo os he hablado. Amados, si tú te has arrepentido y te has entregado a Jesucristo, ese consolador ya está en ti. Eso es una gracia, no lo podemos comprender. Calvino, miren algo tan tremendo que dijo, no podemos concebir con argumentos ni con razonamientos, la experiencia misma es suficiente como un comprobante. Miren la obra que termina haciendo el Espíritu Santo. Dice que por medio de Él tenemos el fruto, no dice los frutos, tenemos el fruto. Qué maravilloso que cuando tú eras incapaz de amar, hoy tú puedes experimentar que el amor de Dios fluye en ti. Y eso es tremendo. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezamos a ver Efesios? Vamos a ver que nos predestinó, pero dice, en amor. El Señor Dios fue movido por amor a nosotros aún antes de siquiera existir. Y ese amor, miren cómo se va trasladando ahora en el Hijo, que dice que el Hijo por amor se entregó a sí mismo. Y ahora viene el Espíritu Santo y nos sella con el Espíritu Santo y nos da el amor para que tú y yo podamos ser ese canal donde fluye el amor de Dios. ¿No es maravilloso? Y no nada más es ese fruto, dice, nos dio amor, gozo, paz, paciencia. Ya no tenemos excusa, ¿verdad? Los impacientes. Paciencia, benignidad. ¿De dónde me va a salir a mí bondad? ¿De dónde? Si soy un ser humano corrupto, solo por medio de Cristo, por su obra y por el Espíritu Santo que lo ratifica. Paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso es algo tremendo. Ahora ya no hay, es que yo no tengo fe. No, si tienes el Espíritu Santo, tienes. Solo te falta ejercitarla. Fe, amén. Dice también mansedumbre y templanza. Qué maravilloso lo que nos da el Señor y a veces lo minimizamos, no lo valoramos. Y tú y yo tenemos todo ese paquete ya en nuestra vida para cada día enfrentar las situaciones, las adversidades
en el mundo, día a día, tenemos a un ayudador. Pero no se queda allí, el Espíritu Santo también es nuestra guía, nuestro consejo, nuestro instructor. Incluso dice la palabra en Isaías: oirás mi voz a través de mi Espíritu que te diré por aquí y por allá. Los que realmente están en conexión con Dios, que están centrados en buscar su palabra, su guía, su consejo, pueden experimentar y hablar de ello. ¿Cuántos no hemos dicho: el Señor me guió, no oí su voz audible, no, pero yo sabía que el Señor me estaba guiando? Es su Espíritu, amén. Él nos guía, tenemos las arras de nuestra salvación, es decir, el Espíritu Santo es como las arras que se dan en el matrimonio, solamente una probadita de lo grande que viene cuando estemos en su presencia. Pero es un testimonio vivo de que Cristo ha hecho una obra en ti. Si tú no estás experimentando esto, te invito a que te hagas un alto y que revises tu vida. Como dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque hay mucha gente puede decir: si yo tengo mucha fe, pero ¿fe en qué? Muchos dicen: yo tengo fe en la oración. No, está equivocado. Ese argumento está equivocado. Tenemos fe en Cristo, amén, que por medio de la fe actúa y se hace visible aquello, como dice en Hebreos. Es pues la fe que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo creo. Esa es la fe, amén. Tenemos los dones que Dios nos dio. Es que yo de verdad, cuando yo estoy viendo esto y cuando lo hacía, decía: Señor, perdónanos, ¿qué nos falta? Díganme ustedes, ¿nos hace falta algo? Amados antes de la fundación del mundo, amados en Cristo, perdonados, redimidos por su sangre, por su sacrificio, y sellados, resguardados, guiados, enseñados, instruidos. Ya no sé qué va a decir, por su Espíritu. ¿Qué nos falta? Poner en práctica todas esas cosas, estas riquezas. El Señor nos lo manifiesta, el Padre lo planeó todo. Él nos eligió, el Hijo ejecuta el plan del Padre, redimiéndonos, y el Espíritu Santo lo confirma todo, sellándonos. Pero ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Nos vamos gordos de jactancia o de regocijo? ¿Nos quedamos así ya nada más? Todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Tenemos una meta: llegar a ser como nuestro Maestro. Y sin todo esto que vemos aquí, sería imposible. Pero ahora vemos que sí es posible porque Él nos lo ha dado. Amén. Y es curioso que en la epístola a los Efesios, recuerdan que el domingo pasado había una parte en la que yo les dije de la triada, como escribe Pablo, ¿verdad? Que empieza con una enseñanza, luego empieza con una oración y termina con una exhortación. La exhortación del capítulo 4 que vimos el domingo pasado decía: ya no andéis como los demás gentiles. ¿Cómo andaban los demás gentiles? En la vanidad de su mente, en su corazón entenebrecido, duro, ¿verdad? Lejos, ajenos a la vida de Dios. Ya no andéis así. Pero ahora en el capítulo 5 el Señor nos da otra exhortación. Dice aquí: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si tú dices que entiendes, o aunque no entiendas, crees el plan de Dios, que Él te escogió, que Él en Cristo ya te miraba y te dio la redención, y tú lo estás aceptando, inmediatamente tú pasas a ser hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre. Dos cosas: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, poder, autoridad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Y aquí lo vemos también, que Él nos dice que cuando ya hemos oído el mensaje de salvación, Él inmediatamente nos ha puesto su Espíritu Santo. Y ese es el que nos está redarguyendo, nos está enseñando. Y algo que vimos es el proceso. Es decir, somos hijos de Dios, pero no somos perfectos. ¿Lo reconocemos? Estamos en ese proceso y por eso pusimos esa figura, ¿verdad? Ese ejemplo del que hablamos mucho, de la oruga que se va a la crisálida, donde se interna por un tiempo para salir transformado como una mariposa, ¿verdad? Y eso lo vemos en 2 Corintios 5:17, que lo ratifica diciéndonos: he aquí, si alguno, y este sí me encanta,
porque no está dando la garantía, está diciendo, si es que acaso tú crees que estás en Cristo, si tú dices que eres hijo de Dios, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ya no puede ser como antes. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ojo otra vez con el absoluto bíblico, todas. Y cuando dice todas, es todas. Aquí no puede ser que me hizo a la mitad nuevo y la mitad soy la Elizabeth vieja. No puede ser así. Así éramos. Pero hemos entrado a la crisálida, ¿no es verdad? Amén. La crisálida representa cuando Jesucristo nos dice en Lucas, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa crisálida representa la autonegación al yo, a la carne, al pecado, para que yo muera y viva Cristo en mí. Y salimos transformados en una nueva criatura. Sería antilógico, yo no lo veo normal, yo no sé si ustedes han oído de alguna cosa así, que la mariposa se convierta en gusano otra vez. ¿Lo han visto? ¿Lo han oído? Sin embargo, muchos vivimos así. Queremos seguirnos arrastrando en el pecado. De la vida pasada de donde Dios nos sacó, queremos volver ahí. Yo no veo a una mariposa que se rebaje a dejar de usar sus alas para andar en las alturas, para andarse arrastrando en su vida pasada. ¿Y por qué tú y yo volvemos a la vida pasada? ¿No es antilógico? Por eso viene la exhortación de Pablo y nos dice, qué curioso, quizá ustedes no notaron, pero miren en la Biblia cómo empieza en el capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Todo esto es algo cierto y tremendo. Pero ¿cómo salta de esto ahora? Pero, qué salto más brusco, ¿no? Está como romántico hablándonos todo esto, pero ahora sale con algo que ya hemos hablado. Pero hoy dije, no se me escapa. Si alguno no entiende alguna palabra aquí, hoy vamos a salir entendiéndola. Y les pido al Señor que el Espíritu Santo nos haga entender y nos redarguya si es que estamos fallando en algo. Pero, fornicación, ¿qué es fornicación? Lo pueden leer en alto si es que lo ven, los que tienen 20-20. Porque habemos mucho que ya nos falla, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué es fornicación? Díganme. Cualquier relación sexual ilícita fuera del matrimonio. ¿Por qué muchos no se casan? No, ¿ya para qué? Ya, si nos llevamos bien, tenemos mucho tiempo, no hace falta. ¿Ustedes creen que hace falta o no hace falta? Por eso tenemos tantos divorcios. Es cierto que muchos se casan después se divorcian, pero eso es harina de otro costal. El punto es que tú obedezcas a Dios. El punto es que tú, si realmente estás en Cristo, y ahora vamos a llegar a la siguiente exhortación, si estás en Cristo, tú tienes que obedecer los mandatos divinos. La fornicación dice que es cualquier tipo de relación sexual ilícita fuera del matrimonio instituido por Dios. Esto incluye el sexo prematrimonial. Jóvenes, ¿estamos oyendo? Hay que santificarse, hay que guardarse, y aquí incluye incluso hasta la pornografía, Tengan cuidado, esto es fornicación, pero fornicación y toda inmundicia. ¿Qué es toda inmundicia? Dije, aquí no se nos va a escapar nada. Tenemos que entender a qué se refiere. Toda inmundicia es cualquier tipo de contaminación moral, cualquier tipo de contaminación moral y espiritual. Todo aquello que te daña tu espíritu. Yo no sé cómo puedo estar yo diciendo que soy cristiana, que tengo el Espíritu Santo de Dios habitando en mí y estar participando de cosas que sé que dañan, entristecen el Espíritu de Dios, lo apagan. Y hay una exhortación también que dice, no apaguéis el Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados. Amén. El Espíritu está en ti si tú eres cristiano, pero tú lo contristas, lo entristeces, le estorbas para obrar y también lo llegas a apagar. Cuando ya no escuchas la voz de Dios, cuando te sientes hundido, cuando empiezas a decir que ya no tienes paz, no tienes sosiego, pregúntate, ¿lo estaré entristeciendo, lo estaré enmudeciendo, lo estaré apagando? Nos fijamos en las cosas externas y lo interno,
¿Quién sabe? ¿Tú puedes detectar a alguien que es avaro, avaricioso? A veces sí, pero a veces no, ¿verdad? A veces disimulan muy bien. Avaricia es el afán o el deseo desordenado por adquirir posesiones más allá de lo necesario. Y qué curioso, miren cómo cierra este paquetito. Dice, pero fornicación o inmundicia o avaricia ni aún se nombren entre vosotros como conviene a santos. ¿Cuál era el plan original de Dios? Nos apartó para ser santos y sin mancha. ¿Se dan cuenta? Tú eres santo, santificado por Dios. No te ensucies, no te arrastres como el gusano. Usa tus alas para levantarte, para estar en la cercanía, en comunión con nuestro Dios. Toma en cuenta lo que Él ha hecho. Luego dice, ni palabras deshonestas ni necedades. Aquí yo creo que muchos vamos a caer ahí, ¿verdad? Como al hoyo, ¿verdad? Como decir, uy, me escapé de los otros, pero aquí creo que ya tropecé. Ni palabras deshonestas, ni necedades. A mí me llama la atención que a veces piensan que dicen, ay, en la iglesia te prohíben. No, aquí no prohibimos. Aquí enseñamos lo que dicen las escrituras. Yo no soy la que le está diciendo, hey, no digas tacos, como decimos aquí en España, ¿verdad? Palabrones, groserías, decimos en mi país. ¿Cómo le dicen en otro país? Vulgaridades, etcétera, etcétera. Aquí no le estamos diciendo eso. Aquí el Espíritu Santo es el que te debe de redarguir. Es el que te debe hacer sentir ya con ese desasosiego, cuando ya sale el palabrón, uy, Señor, te fallé otra vez. ¡Ay, remedio! Frénate, pídele perdón, y borrón y cuenta nueva. Pero dice, ni palabras deshonestas, ni necedades. Y yo, para que les ayude un poquito, ¿verdad? Pues me fui a buscar al diccionario. ¿Cómo podemos entender esto? Es el lenguaje obsceno, las burlas vulgares. Yo me aproveché hasta con los niños para hablar de eso. Las burlas vulgares. ¿Alguno de aquí ha sido partícipe de esas burlas? Tengan cuidado, porque muchas veces lo vemos como un juego. Y yo he visto, lamentablemente, tristemente, que a veces dentro de nuestras iglesias hay personas que tienen ese espíritu, esa actitud de estarse burlando, de estarse mofando, de ser bromistas soeces. ¿Han visto esas personas que hacen bromas, pero dañando al prójimo? Aquí está esto, ni palabras deshonestas ni necedades, o sea, lenguaje obsceno, las burlas vulgares y las conversaciones, ¿qué? Conversaciones ociosas e inútiles. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te juntas? ¿De qué hablas? Eso es importante. Esto es lo que nos está enseñando el Señor. Tampoco quiero eso en ti. Como conviene a santos, compórtate. Tu vocabulario. Es que no es que tengas que cambiar, amado. De la abundancia del corazón que dice la palabra de Dios. Si tú estás meditando constantemente en este sagrado libro, si tú estás meditando en él, que yo compartía con una de las hermanas, de esto de la neurociencia, que estoy fascinada. Vuelvo a repetir, no es que tenga versículos preferidos, pero es que a mí Romanos 12:2 me encanta, porque me recuerda cada día lo que yo tengo que hacer. Cada día tengo que transformarme, y tú también. Todos los días tenemos que transformarnos renovando nuestro entendimiento. Y algo fascinante es que algo que dijo la palabra de Dios hace miles de años, hasta hoy los neurólogos lo están encontrando que es verdad. ¿Cómo ven? Creían antes que el cerebro ya era algo fijo, ya no se transforma. Le decía a una hermana, yo creo que de ahí sacaron el refrán, árbol que crece torcido ya jamás su tronco endereza. El que nace para maceta o del pasillo no pasa. Pero tenemos ahora lo vamos a creer porque ya lo dijeron la neurociencia, ¿verdad? Lo decían las escrituras. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cerebro es un músculo. Mientras más tú lo estás ejercitando, dice que las neuronas van abriendo nuevos caminos. Y qué curioso, es que esto es fascinante, Cuando tú estás en un pensamiento constantemente, tus neuronas están abriendo caminos. Si tú estás meditando en la palabra de Dios, ¿qué es lo que te va a llevar a hacer el cerebro? Va a ordenar a tu cuerpo a hacer lo correcto, lo que está aquí escrito. ¿Se dan cuenta? Y curiosamente dice que aquellas cosas en las que menos piensas se van secando, se van borrando o eliminando esas rutas que el cerebro tenía hechas. Pues si tú tienes pensamientos obsesivos que te llevan
a tu pasado, que te llevan a estar todo el tiempo con ese, ay, estoy deprimida, ay, tengo ansiedad, es que, ¿cuál es la otra? El estrés, es porque estás R que R con tus neuronas conectándolas a aquello que te está dañando. ¿Por qué no conectar tus neuronas, transformar tu pensamiento para que tu vida cambie? Es posible, el Señor no nos pide nada que no podamos hacer. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí llega la gracia de nuestro Dios. Y es que no debemos de olvidarnos, el plan perfecto es que tú seas santo, sin mancha, que tú seas a la imagen de su Hijo. Es que ya no sé ni cómo compartírselos. Yo estoy tocadísima, de verdad. Estamos adorando y cada canto, bendito sea el Señor, cómo los guía a los de alabanza. Si se dan cuenta, estuvimos adorando la Trinidad, lo que el Padre pensó, planeó en la eternidad pasada, lo que el Hijo hizo y lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en nosotros hasta que lleguemos a su presencia. ¿No es maravillosa la obra de Dios? Es que de verdad no deberíamos de callarnos, deberíamos de seguir adorando y bendiciendo su nombre por todo lo que Él ha hecho. Y sigue, aparte de que no quiero que tengas palabras deshonestas ni necesidades, tampoco quiero que te vivas en las truanerías. Yo dije, uy, ¿y esto cómo se agarra? ¿Alguien sabía qué es truanerías? Hay una canción por ahí popular, ¿verdad? De un cantante español famoso, ¿verdad? Soy un truán. Yo digo, uy, el que cante esa canción está reanimando sus neuronas y va a vivir como un truán. Cuidado, por eso es que les digo, tengan cuidado con lo que cantan, con lo que escuchan. Están programando su cerebro, lo están programando mal. Aquí dice ni truanerías, que son comportamientos de engaño, bribonería o actitudes de una persona sinvergüenza. O sea, para acabar pronto, un truán es un sinvergüenza, así que cuidado, andan cantando ahí, soy un rebelde, o como dice la canción, no sé, soy un truán. No, nosotros somos santos y andamos sin mancha, amén. No queremos aquí gente como los perritos dálmata, no queremos gente que esté ahí toda manchadita. El Señor viene por una iglesia limpia, viene por una iglesia que no tenga ni mancha, ni arruga, que esté bien planchadita, y la plancha quema, ¿no? Pues así quiere el Señor, que el fuego saque esas cosas que no le agradan al Señor. Dice que no convienen a santos, fíjense, no nos convienen. Y dice, sino antes bien, acciones de gracias, con todo lo que hemos visto que ha hecho el Señor en la eternidad pasada, en Jesucristo y ahora con su Espíritu Santo. No es para que vivamos bendiciendo su nombre, no es para que vivamos dándole gracias. Yo no sé ustedes, pero yo no me canso de bendecir su santo nombre, de darle gracias por su misericordia, por su amor, por la paciencia que nos tiene, porque a veces queremos andar como el gusanito ahí, arrastrándonos en lugar de andar volando, y ahí está el Señor hasta con su soplo, su aliento de gracia, quiere ayudarnos con el viento del Espíritu, ¿verdad? Con el Ruach, que el viento del Espíritu sople y nos ayude a levantarnos y a mover nuestras alas, amén. Mientras estaba investigando esto, yo estaba viendo que los gnósticos creían que podían cometer con impunidad cualquier tipo de pecado carnal, y decían que esto no les afectaba, no dañaba el alma. Y los gnósticos nacieron cuando la iglesia primitiva empezó a florecer. Uno de los primeros gnósticos, ¿quién crees que es? Simón el Mago lo menciona como uno de los primeros gnósticos, que son de los que niegan que la salvación es por fe. Ellos creen que es por el razonamiento, y que no crean que me lo saqué de la manga. Tiene mucho que ver por lo que sigue abajo. Dice, nadie os engañe, cuidado. Siempre estamos a merced de los que con palabras vanas te vienen a decir, no, ¿quién dice que el matrimonio es instituido por Dios? ¿Quién te dice que te tienes que casar? ¿Quién te dice que las truanerías son malas? No, eso era antes y sigue siendo hoy. La palabra de Dios es eterna. Amén. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Nadie os engañe. Por eso pensé en recordarles de Simón el Mago. ¿Qué quiso? ¡Ay, con dinero! ¡Ay, yo quiero ese poder también! ¿Cuánto quieren? No se hace con dinero, ni con fuerza. Es por medio del Espíritu Santo. Todas estas cosas son hábitos, cosas de la carne que están pegadas en nosotros, que a menos que no estemos en la crisálida realmente, no podremos salir transformados.
Si tú sigues batallando, dile, Señor, si me salí antes de la crisálida, vuélveme a meter. Incluso le dijo Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? ¿Y eso cómo, Señor? ¿Me vuelvo a meter a la barriga de mi madre? Tú siendo maestro, ¿no sabes eso? Eso es imposible, pero en Cristo no. En Cristo todo es posible. Amén. En Cristo todavía hay oportunidad. En Cristo tú hoy le puedes decir, Señor, méteme a la crisálida. Quiero salir transformado. Ayúdame a tomar mi cruz, a morir a mí cada día para poder salir transformado. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Él ya sabía que íbamos a tropezar, pero Él tenía el remedio listo. Y lo tiene hasta el día de hoy. Y lo toma el que quiere. Aquí está. Y se llama cristomicina. Amén. Tómate tu tableta todos los días, 3 veces al día, la cristomicina. De nada te sirve saber que aquí está la fuente de sabiduría, que aquí está el poder que Dios te está dando a través de su Espíritu Santo. ¿Se les hace poco eso? Jesucristo dijo claramente, os daré poder. Tienes el poder de Dios. ¿Para qué lo quieres? Andar caminando, tengo poder. No, para hacer grandes cosas, para ver este ser transformado, para poder morir a mi carne y para poder parecerme a mi maestro. Para eso tenemos poder. Amén. Para poder compartir las buenas nuevas con los demás, con los que no le conocen. Mirad con diligencia. Diligencia, lo opuesto, ¿qué es diligencia? Negligencia. Mirad con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andamos? ¿Cómo caminamos? No como necios, es que hasta todavía nos da vamos, es que es explícita la palabra, te lo explica. Al más, como dice, al más necio, ¿verdad? Al más ingenuo, al más, por no decir tonto, le da sabiduría. Pero ya lo dije, no lo quería decir. Pero así dice que nos va a hacer sabios, ¿no? Dice, mirad cómo andéis, no como necios. Esa es la rogativa del apóstol, pero es Dios a través del apóstol Pablo hablándote a ti y a mí. Mirad cómo andéis, no como a necios, como sabios, como lo que yo te di. ¿No dice que nos dio toda sabiduría? ¿No lo leímos? Pues si ya la tenemos, ¿por qué vamos a andar como gusano? Vuelvo otra vez. No podemos andarnos arrastrando en el fango, amados. Tenemos que levantarnos para andar en las alturas como águilas. ¿No nos usa esta palabra también? Los jóvenes dice que se cansan, pero dice que los que esperan en Jehová, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas. Sí nos cansamos todos. A veces parece que no podemos terminar con un pecado, pero dice que Él nos va a dar nuevas fuerzas. ¿Para qué? No para andar enseñando tu músculo, no, sino para poder vencer a la carne, para poder conquistar cosas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice que levantarán sus alas como las águilas, así, no como los opilotes revoloteando, que a veces nos confundimos. Tenemos esa característica, ¿verdad? Que nos vamos de un lado o del otro. No, como las águilas en las alturas, cerca de Dios. Mirad cómo andéis, que nadie os engañe. Por tanto, fíjense, 3 cosas de las que nos dice que nos tenemos que cuidar, y todas están en el mismo capítulo. ¿Será casualidad? Yo creo que no. Dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos. Ya se los he explicado, ¿qué es insensato? Cabezones. No seáis insensatos, no seáis cabezones, no seáis incesos, huecos, como andan los otros gentiles, en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, es decir, en tinieblas, oscuro, sin sesos. No tienen nada, están huecos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Este es el propósito de Dios. Para ustedes individualmente, para cada uno de nosotros, pero también afecta como iglesia. ¿Ustedes recuerdan esa parábola de Mateo 22? Qué curioso que en ese capítulo el Señor les empezó a hablar de muchas parábolas, y hay que situarnos a dónde estaba hablando y a quién le estaba hablando. Estaba hablando en el templo. Y la parábola que les dice en el capítulo 22, empezando en el versículo 12, dice, y dijo, porque nos habla de las bodas, ¿verdad? Dice que el rey iba a celebrar las bodas del hijo. ¿Les suena a algo? Dice que el rey estaba preparando las bodas de su hijo y mandó a invitar a mucha gente. Unos dijeron, no, yo no puedo, y nadie quería ir. Salte a llamar a todos que encuentres. Y les daba las ropas para poder estar
presentables, como en una boda hoy día, no te ponen ahí etiqueta. Yo no sé cómo se les ocurre a algunas personas que van a una boda y van vestidas de blanco, que dicen que eso es hacerle el feo a la novia. Cuidado, si van a una boda no vayan de blanco, ni de rojo. En fin, hay muchas etiquetas sociales. Pues aquí este es un ejemplo. Les da el rey unas ropas para que puedan estar decorosamente vestidos en la boda. Y todos están comiendo cuando el rey va pasando ahí. Y ojo, todos los que quisieron entraron. Eso nos dice otra cosa. La salvación está a la mano de quien quiere aceptarlas. Pero había uno que se metió, ya estaba comiendo ahí, disfrutando del banquete. Cuando lo ve el rey le dice, oye amigo, no es que fuera su amigo, era una forma coloquial de hablar con respeto. Oye amigo, ¿y tú por qué estás aquí sin ropas? Lean el pasaje, es que es tremendo. Dice que el hombre enmudeció. ¿Qué iba a decir? Porque no quise. Cuando yo veo eso, digo, qué tremendo. Cuando Dios nos pregunte, tú, ¿por qué estás sin ropa? ¿Por qué estás? Es que es como querer estar disfrutando del banquete del Señor sin hacer lo que Él nos dice. Muchos, lamentablemente, y lo digo con amor, no crean que estoy atacando, no, porque me incluyo. Muchos queremos disfrutar del banquete, de las bendiciones de Dios, sin tener las ropas correctas. La primera que Dios nos da es la de la justificación, la vestidura que nos da en Cristo. Ya somos justificados, como con José, esa vestimenta que le dio su padre. Ese es un tipo de lo que Cristo iba a hacer en nosotros. Y hoy, ¿tú quieres estar disfrutando del banquete a tu manera? Ese es otro mandato, El que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con los demás. Ay, no, yo sigo, si veo algo por ahí, me bendigo a mí mismo. No, tiene que haber una transformación. ¿Me están entendiendo a lo que quiero llegar? No puedo decir que estoy en Cristo y seguir viviendo como vivía antes, haciendo lo que hacen otros que no tienen a Cristo. Debe haber una diferencia. El gusano, se nota la diferencia de la mariposa, ¿o no? ¿O solo yo la veo? Es visible. Pues así tiene que ser nuestra vida. Si tú no aceptas las ropas que el Señor te da y las ropas que quiere que tú tengas limpias, sin arrugas, sin ninguna mancha, estás rechazando la justicia de Dios. No estás demostrando tu arrepentimiento sincero y más bien estás demostrando tu orgullo, tu autosuficiencia, tu soberbia y un desprecio, un rechazo a la justicia divina. Eso es lo que quiere decir cuando tú dices, yo no quiero hacer las cosas como tú quieres. Yo quiero estar en el banquete y yo sé cómo me las arreglo. Es a la manera de Dios, amados, no es a la nuestra. Amén. Es a la manera de Dios. No podemos pretender disfrutar de ese banquete si no tenemos las vestimentas correctas. Amén. Y esto es lo que espera Dios de nosotros. Que así, individualmente, siendo transformados por Dios, seamos ese cuerpo. ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Un solo cuerpo, un espíritu, un solo Dios y Señor que es sobre todos, en todos, a través de todos. Una fe, un bautismo. Todos en una unidad de fe, unidos en Cristo, siendo la iglesia que pueda ser visible. Somos cartas abiertas, amén. La gente tiene que ver quién gobierna tu vida, Cristo. Dice Pablo que debemos ser olor fragante de Cristo. Tenemos que dejar la estela, amados, que te oigan, que tu vida convide a otros, que miren tus colores como las mariposas. ¿No ves las mariposas y sus colores? Así tú debes despertar en aquellos que no conocen la palabra de Dios, el que se sientan convidados a conocer al Señor. Eso es la iglesia, amado. Esto es lo que anda buscando Cristo. Salvarte, pero afectando a la humanidad y a los que están a tu alrededor. Andad de acuerdo al llamado con que habéis sido llamados. Yo les he buscado, les he apartado, les he seleccionado para que seáis santos, sin mancha, para que resplandezcan, den testimonio de mi gracia, de mi poder, de mi amor. Dice en el versículo 6 del primer capítulo de Efesios, que hemos sido seleccionados en amor para la gloria de su gracia. No para gloriarnos en nosotros mismos, no para jactarnos, no para sepultar todo lo que Él nos dio como aquel que enterró los talentos, sino para que los usemos y brillemos para darle honra, honor y gloria a aquel que nos amó. Amén.